siguiendo con el programa, en esta oportunidad tenemos la conferencia a cargo del ingeniero Wilfredo Rodríguez. La conferencia está denominada Diseño de estructuras de suelos reforzados bajo metodología AASHTO LRFD. El ingeniero Rodríguez es ingeniero civil, egresado de la Universidad Ricardo Palma, con experiencia en geosintéticos y especialización en diseño y construcción de muros de suelo reforzado, ¿no? Actualmente labora para Tenkate Solmax como Engineering Business Manager, ¿no? Entonces él se encarga de dar el soporte técnico y la promoción comercial a nivel de Perú y de Latinoamérica de su empresa, ¿no? Entonces, esta conferencia, vuelvo a repetir, va a estar a cargo de Wilfredo. Para terminar con esta parte introductoria, queremos invitarlos también al próximo webinar que se va a llevar a cabo el día 8 de julio. Este webinar va a estar a cargo de la ingeniera Patricia Bernuy y el tema del webinar es la importancia del diseño y la calidad en los textiles no tejidos, ¿ya? Entonces, habiendo hecho la pequeña presentación y habiendo informado acerca de algunos progresos que estamos haciendo como institución que esperamos que les puedan servir tanto a nosotros como a ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Wilfredo Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Boris. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación y por el espacio para poder difundir un poco lo que es la tecnología del muro de suelo reforzado, que es donde se viene implementando cada vez más, ¿no? Poco a poco nuestra labor es esa, ¿no? De poder difundir, poder capacitar a los ingenieros peruanos, y en mi caso, por la posición que tengo en el trabajo, a los ingenieros latinoamericanos para poder difundir más esta solución y ver las bondades del uso de nuevas tecnologías a soluciones tradicionales, ¿no? Que es un muro, por ejemplo, de concreto armado. Entonces, básicamente, empezamos. Voy a hablarle del diseño, conceptos que se tienen, ¿no? Esto de acá nosotros, o bueno, yo particularmente doy un taller de muros mecánicamente estabilizados, en lo que son varios días, a universidades o hacemos eventos donde se dan específicamente ya desde diferente de qué es un geosintético hasta diseño de estructuras de suelo reforzado, ¿no? Un poco para que puedan ver y puedan imaginar la magnitud de proyectos que podemos hacer, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que se hizo en Antamina, un talud con un muro reforzado, uno de los más altos en Perú. Estamos hablando de 37 metros, perdón, con diferentes inclinaciones, y son cargas, vemos ahí, de tipos mineros, aproximadamente 700 toneladas, ¿no? Entonces, las bondades y de este tipo de soluciones son muchas, la verdad, y es un costo-beneficio muy grande utilizando lo que son geosintéticos en general. ¿No? Un pequeño índice, voy a hablar de la metodología LRFD, simplemente un cambio que se hace. Vamos a hablar de lo que es un análisis externo y un análisis interno, considerado exclusivamente dentro de lo que es el diseño de estructuras de suelo reforzado. Sabemos que en la actualidad, siempre o por universidad, nos enseñan lo que es, ok, hagamos un ejercicio, un muro en general, no solamente suelo reforzado, un muro en general, ya sea de cantilever o muro de concreto armado, se puede hacer o se hace mediante el cálculo de un factor de seguridad, que es simplemente una verificación entre los esfuerzos actuantes, los resistentes entre los actuantes, y debe ser mayor o igual a un denominado factor de seguridad, ¿no? En este caso, internacionalmente se adoptó el valor de 1.5, ¿no? Por eso siempre hablamos de un factor de seguridad que tiene 1.5 más. No significa que con 1.5, 1.4, 1.3 la estructura falle de por sí, ¿no? Si sabemos que es mayor a 1, sabemos que las fuerzas resistentes son mayores a las actuantes. Sin embargo, por adopción, ya nos indican que sea mayor a 1.5. Sin embargo, ya como AASHTO viene ligado mucho a lo que es la parte de vialidad en lo que es Estados Unidos, entonces ya sabemos que los puentes, ya hace un tiempo atrás incluso, se diseñan bajo la metodología LRFD, que es simplemente lo que es amplificar las cargas actuantes y disminuir las cargas resistentes, hacer una equivalencia de ecuaciones, ¿no?
y verificar que ésta cumpla. Entonces, lo que decían un poco es, no podemos tener dos metodologías de diseño, uno para la superestructura y uno para una rampa de acceso que me llegue a la superestructura. Entonces, estandarizado en parte de lo que es la metodología de diseño. Y esto está tomado ya para nuevos, para casi prácticamente todos los tipos de estructuras de suelo reforzado. Estamos hablando de condiciones internas y externas que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, como podemos ver la fórmula aquí, factor de seguridad, perdón, es el X resistente entre el actuante y es el mayor del factor de seguridad requerido. Y el phi o el factor de y el Rn es la resistencia, debe ser mayor a la sumatoria de las fuerzas actuantes multiplicadas por factor de amplificación. Básicamente ese es el cambio de la metodología LRFD, lo cual ya nos da un poco de más, aterriza más lo que es las incertidumbres de las cargas que existen para tanto cargas resistentes como cargas actuantes, bajo combinaciones de carga. Las guías de diseño o normas que tenemos nos guiamos bajo AASHTO, ¿no? Que es básicamente donde derivan todos, y lo que es la guía de diseño, la Federal Highway, volumen 1, que habla estrictamente de muros de suelo reforzado, y la Federal Highway, el volumen 2, el NHWA, que habla de taludes reforzados. Básicamente en estas dos guías de diseño te hablan desde qué utilizar, tipo paramento, consideraciones paso a paso para hacer un diseño de un muro de suelo reforzado. Más adelante, si gustan, les dejo mis datos y me pueden solicitar la información sin ningún problema. Y la NSMA, que también es parte de lo que es de la normativa de Estados Unidos, que habla básicamente también de los bloques segmentados directamente, ¿no? Entonces, metodologías hablan primero de ASD y luego comienzan ya a trabajar mediante lo que es el RFD. En lo que es el diseño del RFD, tenemos básicamente para muros, que es este caso, tenemos tres tipos de estado límites que normalmente se trabajan, ¿no? El estado límite de rotura, el estado límite de evento extremo, que son los dos, que es una condición estática y subestática que normalmente se conoce, y un estado límite de servicio, ¿no? No siempre se utiliza el estado límite de servicio. ¿Y por qué? Porque básicamente, por ejemplo, tú tienes una vialidad, una rampa de acceso, entonces con un análisis estático y subestático, son muros que soportan cargas vehiculares, ya está calibrado, ya se tiene la experiencia, el conocimiento, y básicamente con esos tipos de análisis no hay ningún problema. Incluso contra un impacto con una barrera superior contra impacto, valga la redundancia. Y un estado límite de servicio normalmente es utilizado, o bueno, en los casos que se han utilizado es cuando yo necesito verificar una estructura muy sensible, por ejemplo, una estructura como un estéreo de puente, ¿no? Entonces, donde el muro de suelo reforzado va a soportar la viga cargadero y lo que es la carga de la superestructura. Entonces, yo lo que tengo que controlar mucho son deformaciones, tengo que rigidizar más la zona para poder tener la certeza de que las deformaciones que yo tenga en esta parte que va a soportar la viga cargadero sean mínimas comparado a la estructura de concreto que tengo en la parte superior. El paramento frontal, tenemos diferentes tipos de paramento frontal. Voy a nombrar los más conocidos aquí en Perú, que son un paramento de gaviones, de malla de gaviones, un paramento verde, que es con el mismo geosintético que da la vuelta, un paramento de concreto tipo placas, y un paramento de concreto tipo bloques, ¿no? Son los más utilizados aquí, ¿no? Hay otros paramentos que son de puro, son como de bandas metálicas, ¿no? Sin embargo, en zonas donde ya existe mucha degradación por el tema de clima, ya no es tan usado, ¿no? En Perú, y aparte que en Perú también el costo de eso se eleva mucho comparado a este tipo de soluciones. La longitud de refuerzo es muy importante porque sabemos que este tipo de estructuras necesitan una longitud de refuerzo. Ok, las partes de un suelo reforzado es básicamente el paramento frontal, lo que me tiene lo que es el relleno estructural, un confinamiento lateral, quiere decir. Luego viene lo que es el relleno más el refuerzo, que es la parte principal de la estructura. Entonces, ¿qué tanta longitud de refuerzo yo debo tener para poder hacer un prediseño inicialmente, ¿no? En lo que dice la longitud mínima, hablan de un 0.7H, es decir, para 10 metros de altura, con 7 metros, como un prediseño, como algo preliminar, podría darse. Sin embargo, tenemos casos muy específicos que dependen mucho también de las condiciones sísmicas. Por ejemplo, en el cuadro que vemos abajo, dice para una carga estática con una sobrecarga de tráfico, 0.7 andamos bien. Sin embargo, ya dice en el caso de carga sísmica, hablamos de 0.8 a 1.1. Es decir,
De 10 puedo irme hasta 11 metros la longitud de refuerzo. Un caso muy cercano que tenemos acá en Lima es la obra que está llegando a la ampliación que hicieron de la Costa Verde, ¿correcto? Vemos muros de 24 metros de altura, que tuve la oportunidad de poder diseñarlo, ¿no? Donde las longitudes de refuerzo en la base, si se dan cuenta, tienen una ampliación por un tema de la distribución de cargas por capacidad por cable, ¿no? Entonces, tenemos 24 metros de altura y tenemos más o menos unos 20 metros en la base en ciertos puntos muy críticos, muy cercanos a los pilares. La carga vertical o la carga de tráfico, ¿cómo se toma? Como una carga de altura equivalente. Es decir, muchas veces me dicen, no, tenemos un vehículo tal y necesitamos calcular de acuerdo al peso del vehículo, a la llanta, a la distribución de cargas. Ok, pero esto ya lo calibró, o la esfera de Javi ya está calibrado esto de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Dependiendo de la altura del muro que tú tengas y dependiendo del sentido del tráfico donde se maneje, tú vas a tomar una altura de suelo equivalente. Podemos ver acá en el cuadro que dice para cargas perpendiculares o paralelas al tráfico, mayores a 20 pies, que viene a ser 6 metros, o menores a 20 pies. Entonces, tomamos una altura equivalente de 2 pies. Es decir, tenemos un peso específico aproximado en un reino estructural de 2 toneladas por metro cúbico, ¿no? Por 60 centímetros de altura, tenemos 1.2 toneladas por metro cuadrado. Que es básicamente lo que siempre se va a ver en un diseño de un suelo reforzado para una carga de tráfico tradicional. No significa que esto sea aplicable para todo, como dice, carga vehicular, rampa de acceso, cuando no se conoce el tráfico, pero sabemos que es un tráfico como el de ciudad. Sin embargo, si hablamos de tráfico minero, ya son cargas diferentes, donde efectivamente tienen que darte la carga del camión, la distribución en planta, la distribución de la llanta y cuánto es lo que me carga y a cuánto está separado del eje del muro, perdón, del paramento del muro. Y ahí es otra cosa, estamos hablando de otras cargas mucho más considerables. ¿No? Este es el ejemplo que decía, entonces se toma una sobrecarga de 1.2 toneladas por metro cúbico o 12 kilopascales. Es importante también verificar lo que es el empotramiento. Típicamente nos piden un empotramiento mínimo de 2 pies o 60 centímetros, ¿no? Sin embargo, ok, eso es para zonas donde tenemos una parte llana en la parte delante del muro, ¿no? Si es acá en Lima, todo es llano. Pero ¿qué pasa si tenemos que hacer una carretera, por ejemplo, que me tocó hacer en una carretera en Guilabaya? Teníamos pendientes muy pronunciadas. Entonces, ¿cuál sería el efecto o la desventaja de hacer un muro ahí con una longitud de 0.7 H, por ejemplo, de refuerzo? ¿No? Tú calculas, pero tú tienes pérdida de capacidad portante, ¿me permiten? ¿No? En la parte de delante tú tienes una pérdida de capacidad portante. Sabemos por teoría que la capacidad portante tiene una distribución, ¿no?, de cargas. Entonces, si yo tengo un talud en la parte delantera, yo tengo una pérdida. Entonces, tengo que calcular esta pérdida y verificar que con esa longitud de refuerzo me cumpla. Entonces, no es lo mismo tomar 0.7H en estas condiciones de arriba, que tengo horizontal, que en este lado. A veces en este lado, en condiciones estáticas, me pide hasta 1H, ¿no? Entonces, hay que ver si es un buen suelo. Si es un buen suelo, efectivamente absorbe lo que es la demanda o la carga transmitida de la estructura de suelo reforzado hacia la fundación. Y si no es bueno, verificar, hacer un corte mayor para ganar peso y con eso poder hacer una mejor distribución de la carga del muro hacia el terreno de fundación. Mucho lo que nos preguntan es, ok, ¿y hasta cuándo se puede asentar el muro? ¿O cuáles son los asentamientos máximos del muro? Como tal, no hay un valor específico que te digan el asentamiento de un muro de suelo reforzado. Estas estructuras son unas estructuras muy nobles que permiten una gran deformación. No significa que, o sea, el muro se puede decir que se deformó mucho, ha fallado, pero no ha colapsado, ¿no? Tenemos que tener esos conceptos diferentes. Entonces nos da la alternativa de poder, si es en un muro que vemos una vialidad, hay un sismo muy fuerte, un terremoto, nos puede dar la sugerencia de poder evacuar y no ocurrir una tragedia antes del colapso total de este tipo de estructura. Entonces, básicamente, en lo que respecta a deformación del muro, asentamientos, hablamos nosotros de asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, para paneles de concreto, tenemos uno entre 100, paneles completos de concreto, es decir, paneles grandes, hablamos de 4 o 5 metros de altura, un solo panel,
1 entre 500 es mucho más crítico, es como si habláramos de un muro de concreto tradicional, por así decirlo. Bloques modulares 1 200 y paneles de malla de acero 1 entre 50, ¿no? Entonces vemos la diferencia en que cuáles son más tolerables unos con respecto al otro. Y el asentamiento, volviendo al tema, básicamente depende de la estructura que está arriba. Es decir, para un un muro que soporta tráfico de carretera, yo puedo ser un poco más permisible en las deformaciones del muro generales. ¿Por qué? Porque son cargas que se pueden ir amoldando y el muro se va consolidando directamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo para hacer un muro en una plataforma para un transformador en la parte superior? ¿Puedo dar esa tolerancia que tengo ahí? Obviamente que no, porque la estructura de transformador se cimenta sobre una estructura de concreto y son estructuras muy delicadas que un asentamiento diferencial que pueda tener eso puede hacer que el transformador falle o deje de funcionar, por así decirlo. Entonces yo tengo que rigidizar más la zona y controlar mucho mejor esto. Entonces cada vez que nos dicen cuánto puede asentarse este tipo de estructuras, va a depender mucho de la parte superior porque el diseño del muro va a estar acondicionado a cuánta deformación puede permitir sobre el elemento que está encima de esto. En tema de vida útil, típicamente son 75 años para vialidad, ¿no? Para mina depende del proyecto minero, me han dicho 15, 20, 35, 50 años, lo que fuese. Obviamente, a menos años, tengo una mayor resistencia del refuerzo, ya que mi refuerzo está calculado aproximadamente, un refuerzo está calculado para cantidad de años de vida. Si yo tengo mayor años de vida, tengo que darle mayor resistencia para que al final de mi vida útil garantizar una área efectiva del refuerzo que siga funcionando, una tensión que siga trabajando para eso. ¿No? Para estribos de puentes, si nos piden mínimo 100 años, o estructuras muy importantes, mínimo 100 años. Y estructuras temporales, camino de acceso puede ser 10 años o menos, ¿no? Se sabe que está construido y va a ser inmediatamente o tapado o solamente ha sido un acceso, va a ser demolido para poder colocar una nueva estructura en la parte posterior en unos cuantos años. También esto contempla el uso de rellenos granulares, como dice, libre de materia orgánica y libre de materiales deteriorables. Se debe tener en cuenta el uso de relleno reforzado granular y conservador en sus propiedades y no puede sustituir completamente a un nivel adecuado construcción e inspección. Muchas veces esto es una limitante en lo que es este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque como norma, la ASHTO nos dice, ok, toma esto y bajo estos parámetros tu muro te va a funcionar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la selva peruana? Que no tenemos relleno estructural, que es muy complicado conseguir esto, ¿no? Donde el porcentaje de finos eleva el 15%. Entonces, no se pueden hacer muros o sí se pueden hacer muros, ¿no? Es un interrogante que muchas veces se da, ¿no? Entonces, este cuadro muestra las recomendaciones que nos da ASH. Sin embargo, por experiencia, podemos, por así decirlo, si nosotros queremos incrementar el porcentaje de finos, ¿no? A un 20, 25% exagerando, yo tengo que tener muy cuidado, saber qué cosa, controlar muy bien mi drenaje, porque si se mete agua al parte del relleno estructural, voy a tener un empuje hidrostático que no es calculado inicialmente en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, la deformación del muro también tengo que permitir mayor deformación del muro para permitir salir de este tipo de tablas, ¿no? Entonces, son algunas cosas que, ok, yo soy más permisible acá, pero tengo que ser también más permisible en lo que depende el comportamiento del muro de suelo reforzado. No, estos son los parámetros que da. Se requiere buena calidad de material de relleno a tener en cuenta. Como les digo, son condiciones muy ideales que no se dan en todos los tipos de suelo. Y en Latinoamérica, peor aún, ¿no? Por así decirlo, o la selva que tenemos. Entonces, lo que nos dice para dar un prediseño, por ejemplo, que nos dice esto, ok, ¿sabe qué, ingeniero? No tengo parámetros de suelo, pero necesito dar un costo por metro cuadrado para poder tener aproximadamente un CAPEX y darme una idea con el cliente de cuánto podría llegar a costarme. Ok, entonces, ¿qué parámetros de mecánicos yo puedo utilizar? Por ejemplo, un ángulo de fricción máximo de 34 grados, si es que yo no tengo ningún tipo de ensayo, ¿no? Y si yo los tuviera y me dan parámetros mayores a 40 grados, la norma también dice que máximo considerar 40 grados de fricción en lo que respecta a un ángulo de fricción. Un peso específico aproximadamente para un relleno estructural va entre 18 kilómetros por metro cúbico a 21 kilómetros por metro cúbico. En ese rango más o menos se maneja, ¿no? Lo que sí, en el tema de compactación del material, debe ser un material compactado al 95% del Proctor modificado, ¿no? De acuerdo a HT99. Y en capas que nos permiten aproximadamente máximo de 30 centímetros, que es un espesor donde normalmente se da la medición de un densímetro nuclear, ¿no?
Sin embargo, he tenido proyectos donde esos 30 centímetros pueden ser mayores, siempre y cuando se haga un test field por ejemplo, de 50 centímetros, se hace la medición en la parte superior de los 50, se hace una excavación de 20 centímetros y luego se mide los 30. Y se verifica el número de pasadas y con eso se verifica que cumpla en ambos sentidos, ¿no? Hay un control de calidad para todo ello. Sin embargo, la recomendación que mejor he visto en rendimientos es que con capas menores, incluso a 30 centímetros, son más eficientes en el tema de la compactación. Tipo de refuerzo de este tipo de estructuras, tenemos diferentes tipos de refuerzos. Tenemos escalerías metálicas, flejes metálicos, flejes sintéticos, textiles tejidos, geometrías semiaxiales, ¿no? Tenemos un sinfín de refuerzos que al final me dan el mismo fin, ¿no? Darle la tensión máxima, nivel por nivel, a este tipo de estructuras internamente para cumplir la tensión solicitante. Ojo que en cada tipo hay que tener consideraciones. Por ejemplo, no es lo mismo yo hacer un diseño de una estructura con flejes metálicos, que un fleje metálico de por sí es más rígido que un fleje sintético. Sin embargo, las condiciones especiales del relleno también me amerita hacer ensayos de resistividad eléctrica, ensayos de degradación por material. Todas esas cosas nos piden específicamente para lo que es refuerzos tipo de acero. Pero para refuerzos tipo sintéticos, dependiendo del polímero a utilizar, normalmente en poliéster que se trabaja, es un rango aproximadamente de un pH de 3 a 9, que de 3 a 8 es lo que básicamente te pide. Entonces, tengo un rango que normalmente calza en todo tipo de suelos, ¿no? Entonces, básicamente es por donde nosotros nos movemos para poder dar una solución y una alternativa al cliente. ¿Y cómo trabajan todos estos refuerzos? Básicamente, el método de transferencia de carga es por fricción pura, ¿no? Se trabaja por fricción. Acá se puede ver el esquema, que estos círculos son la simulación de los gránulos del suelo, y este es lo que fuese del tipo de refuerzo que se tenga, ¿no? Entonces se tiene la fricción y el traspaso de lo que es la tensión del refuerzo. Obviamente que a mayor fricción yo tenga de este tipo de rellenos, yo tengo que usar menor resistencia y menor cantidad de refuerzos. Si yo tengo un relleno malo de bajo ángulo de fricción, 28 grados, por así decirlo, yo tengo que compensar eso dándole más resistencia a mis refuerzos o más densidad, ¿no? Al final es tantos kilonewton por metro lineal. Entonces tú vas haciendo, ok, yo tengo 200, no, tengo que tener 300, tengo que tener 100, tengo que tener 200, ya se va viendo de acuerdo al ángulo de fricción que se tenga. Y adicional a esto, hay una resistencia pasiva, que no todos los refuerzos lo tienen, algunos sí. ¿Y a qué se debe? Por ejemplo, en tema de las mallas, ¿no? Podemos ver que en horizontal el parámetro frontal está en este sentido, ¿no? Hay un desplazamiento horizontal y vemos que esta es la banda gruesa, si pueden ver aquí en la foto anterior, ¿no? Tiene bandas gruesas y bandas delgadas, ¿no? Entonces las bandas gruesas son estas, las bandas delgadas son estas, ¿no? Entonces ya se genera una resistencia pasiva, no incluida en los cálculos, pero es como un factor de seguridad adicional, que nos da una mayor resistencia al movimiento de por sí. No calculado, como digo, no incluido. Es como decir el tema del empotramiento. En la parte de adelante del pie del muro, tú no consideras la resistencia pasiva para tus cálculos porque de repente hay un tema de erosión y se pierde en el tema de resistencia pasiva, ¿no? Entonces, sabemos que existe, esperamos que no se vaya, pero efectivamente no se considera muchas veces o casi nunca se considera en el diseño de por sí final. En tema de criterio de diseño, seguimos hablando ya básicamente de dos tipos de análisis, como le decía inicialmente, la estabilidad externa y una estabilidad interna. La estabilidad externa es lo que conocemos básicamente de la universidad como un muro tradicional, que es una excentricidad, deslizamiento y capacidad portante, ¿no? En un muro de concreto armado hacemos lo mismo porque actuamos todo el bloque como uno solo. En cambio, en un muro solo reforzado, aparte de una estabilidad externa, tenemos que mostrar una estabilidad interna, que quiere decir una resistencia a la rotura. Es decir, nivel por nivel, yo tengo que verificar la tensión máxima y verificar que la resistencia que yo tengo en mi refuerzo sea mayor a la resistencia solicitada. La resistencia al arrancamiento, con respecto a la línea de tensión máxima que se ve en línea roja, la resistencia del paramento frontal, si bien es cierto, el paramento frontal no ejerce o no cumple una función de confinamiento, solamente una función de confinamiento y no de resistencia, si tenemos unas placas, por ejemplo, tiene que tener su cuantía mínima, y si tenemos mucha altura, tienen que tener el suficiente espesor
y el suficiente separación entre placa y placa para evitar que la fuerza axial que se genera por el peso propio de las placas me vaya a agrietar el concreto, ¿no? Son cosas así simples, pero a diferencia de un muro reforzado, de tradicional de concreto, no tengo una cuantía de acero directamente y no tengo unos espesores muy grandes, ¿no? Acá, por ejemplo, en placas rectangulares hablamos de espesores de 14 centímetros. Y como les comentaba, básicamente el paramento frontal es para cubrir para que el relleno no se salga, ¿no? Y visualmente para poder tenerlo. Entonces, por ejemplo, en Lima, yo no sé si no han visto, bueno, no han visto casi nada en tema de repente de gaviones. ¿Por qué? Porque el gavión, por ejemplo, es una malla de doble torsión que es muy susceptible a lo que es el vandalismo. Entonces, viene una persona con una tijera o algo, lo puede cortar, se sale la piedra y el paramento frontal se pierde, ¿no? Y poco a poco el relleno estructural se va perdiendo, ¿no? Entonces, en Lima, más que nada, como en toda ciudad, se estila colocar lo que es paramentos de concreto, placas, bloques o lo que fuese, o lugares o lugares en Lima donde no tengan mucho acceso a que sean atacadas por vandalismo. Pero ya en parte de provincias, en sierra, vemos incluso muros con geomallas o con geosintéticos o con gaviones. ¿Por qué? Porque ahí eh, obviamente el costo es menor de este tipo de muros, pero ya no sufren este tipo de vandalismo. Entonces también el paramento frontal debe ser elegido acorde a la zona donde se va a desarrollar este tipo de proyecto. La estabilidad externa utiliza todo el bloque rígido. Es decir, no solamente la parte del paramento es mi muro. Mi muro, ¿qué longitud tiene? A diferencia de un muro de concreto armado, tenemos una zapata, ¿no? Que me determina la base del muro. Acá la base del muro suelo reforzado es la longitud en el pie del muro suelo reforzado. Si yo tengo 10 metros de altura, 7 metros, ese es mi suelo reforzado. Mi bloque que yo voy a analizar es de 7 metros de longitud por 10 metros de alto. Entonces, por eso dice que se evalúa asumiendo que toda la estructura de la masa de suelo reforzado se comporta como un bloque rígido. Para la estabilidad interna se tiene que tener en cuenta los mecanismos de interacción, resistencia y durabilidad de refuerzo, ¿no? Y el valor denominado CDR, que es el Capacity Demand Ratio, es usado para determinar el ratio entre la resistencia minorada y la carga amplificada. Es decir, yo hago la división entre la carga, entre la reducción de la carga resistente sobre la amplificación de la carga mayorada y debe ser mayor o igual a la unidad, ¿no? Si hacemos esa división. En la estabilidad externa, como veíamos, tenemos lo que es el deslizamiento, las excentricidades y la capacidad portante. Entonces, ya un poco de formulación matemática, esto básicamente empuje de tierras, que lo conocemos, un muro tradicional, ¿no? Pero hay que saber cuándo asumir la sobrecarga, por ejemplo, en este caso, y cuándo no. ¿Qué dice acá? Que la sobrecarga es asumida en lo que es la estabilidad global, ¿no? Y la capacidad portante. ¿Por qué? Porque tú al momento de hacer una capacidad portante, tú quieres dar el máximo o la máxima o situación más crítica a la estructura. Entonces, aplicas todas las cargas posibles sobre la fundación para verificar que la fundación sea resistente o hay que hacer una mejora en la fundación. Sin embargo, si yo evalúo un deslizamiento, no me conviene, o no, lo crítico no sería asumir una carga en la masa que estoy analizando porque me estaría dando resistencia, ¿correcto? Entonces, la sobrecarga no se considera en un análisis, por ejemplo, de deslizamiento. Puedo ver que está el empuje de acuerdo a la distribución de cargas por empuje de tierra, a la sobrecarga, y lo que son los valores calculados de B1, que es la carga básicamente, que es el gamma H por la longitud, ¿no? Ya cuando hablamos de lo que es el RFD, ya comenzamos a tomar valores de resistencia, ¿no? Para lo que es capacidad portante, deslizamiento y estabilidad global. 0.65 para deslizamiento 1 y para 0.65 o 0.65, dependiendo si se conoce o no se conocen los parámetros geotécnicos para la estabilidad global. Luego, ASHO nos da lo que es las combinaciones de carga, ¿no? Entonces, para resistencia 1 o resistencia 2, evento extremo 1, evento extremo 2 y servicio. Resistencia 1 es cuando lo que típicamente se trabaja cuando no se conoce una sobrecarga, ¿no? Es decir, sabemos que en la ciudad de Lima una vialidad tiene diferentes tipos de carga, entonces tú no estás analizando cada tipo de vehículo para determinar una carga en común. Tú tomas una altura equivalente de suelo y con eso calculas una carga de 12 o 15 kPa y con eso haces tu diseño. Para un tipo de resistencia 1. Ya en casos, por ejemplo, que
tú conozcas lo que es la carga, por ejemplo, en proyectos mineros, donde sabías que la carga era 700 toneladas y no va a pasar otra cosa, o eso era lo crítico, entonces ya hay una resistencia 2. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? La amplificación de la sobrecarga viva, ¿no? Cuando yo no conozco la carga, una resistencia 1 me da una amplificación de 1.75, el gamma LS, ¿no? Sin embargo, ya con una resistencia 2, yo lo puedo bajar a 1.25. Entonces ya no me amplifica mucho la carga porque yo conozco qué tipo de carga va. Entonces es importante verificar y determinar los factores de la combinación de carga para donde yo estoy analizando. Y abajo tenemos lo que es el factor de carga permanente. O sea, comienzan a hablar y comenzamos a interactuar con este cuadro. Hay un cuadro más completo, obviamente, que me dice resistencia 1, EHSB, dependiendo de carga viva, carga muerta, el sismo, todo. Y vamos viendo, vamos haciendo las combinaciones de carga acorde a el proyecto que nosotros tengamos que ver. Y, por ejemplo, en lo que es un análisis de deslizamiento, ¿no? Yo la carga que actúa encima no considero sobrecarga y no cargo mi masa de suelo. O sea, el factor de amplificación ahí es 1. Pero sí, ¿qué amplifico? Mi carga actuante horizontal, porque estoy hablando del deslizamiento. El empuje de tierra lo multiplico por 1.5, por ejemplo, ¿no? Estoy condicionando a lo más crítico mi análisis. En cambio, en lo que es capacidad portante, yo tengo que someterlo a mayor presión mi suelo de fundación. Entonces, aparte de considerar la sobrecarga, considero que la masa lo multiplico por un factor de amplificación de 1.35. Estoy amplificando en su máxima magnitud para dar la mayor carga posible al suelo de fundación, ¿no? Entonces, vemos acá un claro ejemplo de cómo en cada tipo de análisis hay que hacer lo más desfavorable para verificar la estabilidad de la estructura. En lo que es deslizamiento, bueno, son fórmulas que normalmente conocíamos, que eran sumatorias de fuerza 1, fuerza 2, que es la fuerza de empuje de tierra y la fuerza de sobrecarga, ¿no? Pero acá ya nos pide las amplificaciones. Podemos ver que el PED es el gamma EH por F1, que el F1 simplemente es el empuje de tierra, y el gamma LS, que por el S2, que es el empuje de lo que es la sobrecarga. Y simplemente hacer una verificación, que es el gamma B por el B1 por el factor de rozamiento que se mueve, que es un tangente de esto. Para eso, ¿qué es excentricidad? Hacemos lo mismo, ¿no? Es una sumatoria de momentos entre sumatoria de la fuerza vertical. Y hacemos la amplificación. El gamma EH máximo, F1H tercios, de acuerdo a la ubicación del punto de si es la carga horizontal por el empuje de tierras, perdón, por sismo, perdón, el empuje de tierras horizontal y el empuje de horizontal por sobrecarga, ¿no? La ubicación, simplemente hacemos una ecuación y lo dividimos únicamente entre la minoración de la carga vertical 1. Ya lo que es capacidad portante, ¿no? Calculamos la mayor carga posible y esta excentricidad, como dice acá, no es la excentricidad anterior, ¿no? Que podemos ver es el gamma de B mínimo, B1, acá es el gamma de B máximo, porque tengo que hacer la capacidad portante, dar lo más crítico y aparte le estoy incrementando la sobrecarga, la amplificación de la sobrecarga, que es el gamma LS Q por L. ¿No? Entonces, como les decía, esto le doy en un taller, básicamente acá hay un ejemplo que se los puedo compartir, donde me gusta resolver con los alumnos que seguimos o con los ingenieros, para que tengan el concepto base, o bueno, prácticamente le llevamos ejercicio a mano, para que sepan de dónde salen las cosas y con eso ya tengan una noción, ¿no? Porque poner datos en un programa muchas veces no nos dice si estamos bien o cómo estamos viendo las cosas, ¿no? Entonces, es un ejemplo básico. Lo que yo hago simplemente es verificar paso por paso cómo se hace el cálculo y determinar lo que son los factores, los CDR, ¿no? Vamos paso por paso para verificar y vemos el valor de CDR. Tanto para la capacidad portante como para la excentricidad, el deslizamiento, perdón, y la capacidad portante, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, algo rápido de lo que se hace, de lo que yo estilo hacer cuando se hacen talleres directamente de suelo reforzado. Para lo que es estabilidad interna, como les decía, tenemos que evaluar lo que es la ruptura de los refuerzos y aparte el arrancamiento, que es básicamente los dos puntos más importantes, ¿no? Fuera de la conexión. ¿Por qué? La conexión es muy importante verificar, ya que es lo que me asegura
la parte del paramento frontal de mi refuerzo. Si yo tengo una conexión muy débil, puede ser que se zafe el refuerzo y el paramento me quede libre. Entonces, un sismo, un evento sísmico puede ser que se me deforme, incluso en placas o en bloques, puede ser que estos se deslicen y caigan, ocasionando un accidente. Por eso también el tema de interacción en lo que es el arrancamiento por conexión es muy importante evaluarlo. Tenemos dos tipos de comportamiento en los geosintéticos, ¿no? Hablamos de comportamiento extensible e inextensible, ¿no? Por ejemplo, en extensible se entiende que es un refuerzo que, o que pensarían que hace referencia a un refuerzo extensible, ¿no? Que sigue la deformación o tiene la capacidad de deformarse el refuerzo más que igual que la deformación del suelo. Sin embargo, un refuerzo inextensible, la capacidad de deformación es menor que la deformación del suelo, ¿no? Por eso en el refuerzo inextensible son más rígidas las estructuras que un refuerzo extensible. Y lo que es la línea de tensión máxima son dos cosas diferentes, ¿no? En uno es 45 más y medio, ¿no? En la parte derecha, que es el refuerzo extensible, y en la parte izquierda es 45 más y medios hasta el 0.3H. ¿Esto qué me limita? Me limita a la zona activa, la zona que va a tratar de jalar a la estructura, de llevarse a toda la estructura, y la zona resistente, la que me va a soportar que esto no se vaya. Para la rotura tenemos que calcular el Tmax. El Tmax es calculado nivel por nivel de refuerzo. Es decir, tenemos el KR, tenemos lo que es el gamma RH, ¿no? El gamma del suelo por la altura, más la sobrecarga por la variación de altura, que es el ancho tributario, lo llamaríamos de esta manera, tanto para rotura como para pull-out. Y el coeficiente, el KR, tenemos una relación con el coeficiente de empuje activo, ¿no? Con el K. Entonces, el KR entre K, dependiendo del tipo de refuerzo a utilizar, si es geosintético es 1, por ejemplo, de relación, entonces mi KR es igual a mi KA. Sin embargo, yo comienzo a utilizar metal strips o metal bars o lo que fuese en lo que es metálico, ya no es 1, ya viene a ser 1.2 hasta 6 metros por debajo del top que se le llama, o luego ya a menos distancia de eso ya puedo ir, ¿cómo se llama? Haciendo la relación, ¿no? Luego, ¿qué tengo que calcular? Lo que es el pull out, ¿no? La longitud de empotramiento. Entonces, ¿qué me dice la teoría, no? Que el phi L, que es el factor de disminución de esta longitud, debe ser mayor al Tmax calculado anteriormente, nivel por nivel de refuerzo, ¿no? Entre un F asterisco, un alfa, el esfuerzo vertical, un C y un RC, ¿no? Que acá a la derecha tenemos que es cada uno, el F asterisco es el factor de fricción de arrancamiento de los refuerzos, el A es un factor de dimensión, el esfuerzo vertical no mayorado, ¿no? En cada punto sabemos que va variando, si yo calculo a 10 metros, a 8, va variando, por eso se calcula nivel por nivel. El C es un factor de geometría del área de refuerzo, que normalmente típicamente es de 2, y el RC, que es un valor muy importante, que es un ratio de cobertura. ¿Por qué el RC es muy importante? Por esto. No es lo mismo tener un cálculo con la foto de la izquierda que un cálculo con la foto de la derecha, ¿no? Sabemos que en la foto de la derecha estoy considerando el refuerzo al 100% de área cubierta. Entonces, ¿mi RC cuánto viene a ser? ¿El 100% o 1? Y eso multiplica por mi valor de máximo, por mi valor, perdón, de resistencia admisible de mi refuerzo, y tengo la resistencia por metro lineal. Sin embargo, ya en la parte izquierda, yo tengo que calcular un RC, un ratio de cobertura. Yo no cubro el 100%. ¿Qué porcentaje del nivel de capa que estoy analizando voy a cubrir, voy a analizar? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Lo que nos dice es, puede ser, normalmente típicamente es panel de concreto porque es donde se estila colocar tipo anclajes o conectores, donde me limita mucho, ¿no? O me puede limitar mucho. Entonces, ¿qué habla? En bandas es B entre SH. Y en lo que es villas, mallas o lo que fuese, también es B entre SH, que es el ancho de mi refuerzo entre la separación al eje K. Por ejemplo, bueno, un ejemplo, tenemos placas de 1,5 m, un ancho de refuerzo de 1,20 m, una distancia entre anclajes de 1,5 m, aplicando RC 1.20 entre 1.5, 80. Es decir, que aproximadamente en esta foto, el área cubierta es el 80% comparado al de la derecha, ¿no? Y con ese valor, si yo tengo 100 kilonewton metro de resistencia efectiva, yo lo tengo que multiplicar por el 80% y mi resistencia por metro lineal viene a ser 80 kilonewton por metro lineal, ¿no? Comparado al de la derecha que viene a ser 100 kilonewton.
¿Cuál es la diferencia? También costos, ¿no? Sabemos que el de la izquierda utiliza menos material que el de la derecha. Entonces hay que hacer una combinación dependiendo del tipo de sistema que se dé, dependiendo de donde yo me encuentre, para poder verificar también qué tipo de RC voy a utilizar o no. Como decía acá, los flejes, cintas y mallas de acero, bueno, están caracterizadas por el área de sección, espesor, perímetro del elemento de refuerzo y la distancia centro-centro entre los elementos. Geotextiles y geomallas, caracterizados por el ancho del refuerzo y la distancia centro-centro entre los elementos. El área de la sección no es necesaria debido a que la resistencia de este tipo de refuerzo es expresada en tensión por unidad de ancho. En resumen, normalmente cuando tenemos cintas nos dan resistencias con kilonewtons, ¿no? 50, 100 kilonewtons, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un artificio para verificar cuántas cintas entran en un, por ejemplo, metro lineal, metran 20, 30, lo que fuese, dependiendo del ancho de la cinta, y luego yo multiplicarlo por el RC y tengo mi resistencia efectiva en tantos metros lineales. Y en temas de textiles, normalmente, como se calcula, ya tenemos una malla, un textil, una malla, tantos kilonewtons por metro lineal, es donde se tiene. Este es, bueno, otro ejemplo que yo hacía, básicamente con la data anterior, ¿no? Y hacemos el cálculo de lo que es, y hacemos el cálculo para cada nivel de refuerzo, ¿no? Entonces, se calcula, efectivamente, acá por ejemplo dice primero, sexto y quinceavo refuerzo, ¿no? Porque sabemos que para cada uno tenemos que calcular, no es la misma resistencia. Es decir, por ejemplo, en un refuerzo sintético, tú nunca utilizas la resistencia que sale última o la resistencia de la ficha técnica, ¿no? Dice resistencia última, por ejemplo, 115 kilonewtons por metro lineal. Ah, ok, ese lo pongo en mi diseño. No, ese de ahí es un valor testeado de laboratorio. ¿A eso qué tenemos que hacer? Tenemos que castigarlo por los factores de reducción, ¿no? Que puede ser, dependiendo del tipo de perímetro, 1.5, 1.6, si es de poliéster más o menos, y si es de otro material, puede ser un poco más. Y con esa resistencia admisible o de diseño se hacen los cálculos de este tipo de estructuras. Entonces vemos, por ejemplo, el esfuerzo horizontal es 85.32, el SB 0.6, tenemos una tensión máxima en un nivel de refuerzo 51.1 kN por metro, ¿no? Por ejemplo, acá haciendo con una ficha técnica, utilizamos esta malla que tiene, por ejemplo, 64.9 kN por metro de resistencia admisible. Si se dan cuenta a la derecha, pueden ver que tiene un Tensile Strength Ultimate, que es la tensión última, 108, pero yo no voy a trabajar con eso. Yo tengo que trabajar con el Long Term Design Strength o la resistencia a largo plazo o la tensión admisible que se le llama, ¿no? Que es 64.9. Y vemos por qué se escoge, porque hay que escoger nivel por nivel qué tipo de refuerzo me cumple con la tensión solicitada. Vemos, y aparte que tenemos que ver que esta tensión es castigada adicional por el factor de reducción de lo que es geosintético, que es, en este caso es 0.9, y eso me da un valor CDR 1.14. Entonces estamos ok con este, por ejemplo, ¿no? Y en cálculo de pull-out también se hace lo mismo, se verifica, se calcula un pull-out, tiene que ser mayor de 36, se hace con la verificación en CAD, se ve la longitud de emportamiento y se ve que tengo un valor CDR, ¿no? Obviamente el valor CDR 18.85 es alto, ¿por qué? Porque yo tengo mucha longitud de refuerzo y poco longitud en la zona activa. Ya en la parte superior yo tengo prácticamente mitad o más o menos la mitad o tengo de repente hasta más en la zona activa que en la zona resistente. Entonces, típicamente, en refuerzos sintéticos, en la parte superior, por un tema de pull-out, es donde se suele extender la longitud de refuerzo 1 metro, metro y medio más. Por siempre van a haber unas longitudes constantes de abajo hacia arriba y en la parte superior típicamente se ve un poco más agrandado el tipo de refuerzo. Obviamente que sabemos que por el esfuerzo vertical, las resistencias de mayor grado, por así decirlo, se encuentran en la parte del pie del muro y vamos bajando en la parte acorde, vamos subiendo, ¿no? De acuerdo a la situación del T máximo. Bueno, eso es lo que quería compartirles el día de hoy, ingeniero Boris, todos los participantes. Efectivamente, hay muchas más cosas por ver, ¿no? Que podemos acordar ya algo más, por así decirlo, personalizado, ¿no? Reunir ya talleres de diseño, que me gusta llamar, y se explica con más a detalle todo esto,
ya desde unas cosas anteriores, como le dije, que geosintéticos, hasta este tipo de diseños, y vamos viendo más cosas, casos de estudio y todo ello. No sé si tienen alguna consulta. Wilfredo, antes que nada, agradecerte a nombre del capítulo peruano. Yo he podido seguir tu presentación, ¿no? La he estado mirando con atención. De verdad, eh, tiene un buen enfoque en el sentido que no solamente, o sea, abordas criterios de diseño y también algunas cuestiones prácticas, ¿no? Que es lo que también estamos tratando de hacer en esto del IGS, ¿no? Y como les decía, los webinars son hasta cierto punto introductorios, pero vamos también a migrar a desarrollar cursos, ¿no? Y con este convenio que tenemos que vamos a tener con el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, yo creo que vamos a poder elaborar cursos buenos y que sean de mucha utilidad para los ingenieros peruanos y los ingenieros de otras latitudes que puedan acceder, que deseen acceder, ¿no? Mira, aquí tenemos algunas preguntas, ¿ya? Aquí tenemos, la primera pregunta es la siguiente, ¿no? Dicen, el porcentaje de 15% de material que pasa el tamiz 200, preguntan si ese valor ha sido incrementado en la norma AASHTO del 2018. Esa es una pregunta. Ya. Yo sigo viendo el mismo valor del 15% y es lo que tengo establecido acá en lo que es básicamente la norma peruana, ¿no? La norma peruana es básicamente sigue los lineamientos de AASHTO y se mantiene con un buen rango el valor del 15%. Para lo que es Ya, muros, para taludes sí me permite ir hasta mucho más, ¿no? de acuerdo. La otra pregunta es la siguiente, ¿no? Es muy receptivo usar solo suelos granulares para la conformación de un terraplén. En regiones bajas, donde no existe suelo granular, ¿qué alternativas sugieren para estos casos? Ya, por ejemplo, un poco hablando de la empresa donde yo, la que represento, ¿no? Han salido alternativas de solución o de refuerzo de gemallas que permiten mayores cantidad de porcentaje de fino, ¿no? Que tenemos muchas veces suelos, por ejemplo, como decía, en la selva, que es normalmente donde tenemos problemas, donde el problema básicamente que es el control de humedad, ¿no? Entonces estos refuerzos tienen canales que me permiten drenar agua. Entonces, si yo mantengo la estructura de suelo reforzado del relleno, drenando constantemente, evacuando el agua, yo no voy a tener un empuje hidrostático que me ocasione un problema, que básicamente ese es el problema en tipo de suelo cuando tengo un porcentaje de finos altos, ¿no? Y la deformabilidad que yo pueda tener. Entonces, por ejemplo, en Australia se ha trabajado con suelos arcillosos, por así decirlo, para estructuras, y se están evaluando este tipo de tecnología, incrementando que son básicamente tipo geomallas de poliéster con canales que permiten drenajes horizontales y que saquen constantemente el agua de la masa reforzada. Ojo que si no tenemos material granular para hacer este tipo, tenemos que compensar también con lo que es la resistencia del refuerzo, porque básicamente se trabaja a fricción, ¿no? Entonces yo trabajo con proyectos que tienen 23, 24 grados de fricción, por ejemplo, y es muy complicado porque el costo del muro sube mucho, ya que tengo que hacer esta compensación de tensión, ¿no? Para poder llegar al valor del CDR mínimo solicitado. Ya. Otra pregunta es la siguiente, ¿no? Bueno, ¿hasta qué altura de muros han podido diseñar o construir? Y también preguntan si con relación al material propio que se podría utilizar, el tratamiento podría consistir en solamente un zarandeo. Ya. Altura máxima que yo he podido estar presente en construcción, muro de 34 metros vertical, talud de 37 metros con 42 grados, 37 grados, que son en zonas mineras básicamente.
Acá en Lima, el muro más alto que tenemos es un muro de 22 metros, que es en la parte de la Costa Verde, ¿no? Si pueden, si, como aquí se va para el aeropuerto, en la parte de la Costa Verde, en la parte final, tiene un gran muro que permite la subida a Rafael Escardó. Entonces, ese también es un muro muy alto. Y hay una consideración muy particular que tiene un sismo, un PGA de 0.63, ¿no? Que es un PGA súper alto, ¿no? Y el cual ha sido construido. Este muro está cimentado la parte cercana al estribo sobre pilotes y la otra parte sobre un relleno mejorado, sobre geosintéticos, como una plataforma de transferencia, ¿no? He llegado a diseñar hasta muros de 50 metros que están proyectados para poder, que están en fase de evaluación, ¿no? Ahorita, actualmente. Y respecto a lo que es el material de la zona, sí, muchas veces es lo que se tiene, ¿no? Es verificar. Entonces, a veces es un zarandeo y se verifica granulométricamente si cumple o no. Si llevamos 15, 18%, estamos un poco por encima, pero no es algo tan crítico, que se puede manejar el valor, ¿no? Lo recomendable siempre es, obviamente, 15 como norma, ¿no? Toda norma te dice, con esto funciona. Con esto, bueno, hay experiencias que sí funcionan, solo que hay que verificar bien cuando hago el zarandeo, verificar qué nuevo uso granulométrico puedo tener con ello. Y tamaño máximo de 3, 4 pulgadas. Ya. Hay tres preguntas más, me parece. Bueno, Sí. una de ellas es, ¿qué programa de cómputo pueden utilizar para el cálculo de estabilización de taludes que muestren pues, los esfuerzos que se producen en los elementos de refuerzo, como son geotextiles y geomallas, ¿no? Claro. No sé si ve mi pantalla un PDF. Eh, no estamos viendo el PDF, estamos Permíteme viendo un tu segundo. presentación. Ahí pueden ver el PDF. Sí, Ya, este por ejemplo es una macro que le elaboramos. Tuve la verdad de poder también elaborarla, ¿no? Efectivamente, bueno, tiene básicamente es para la empresa de laboro, que nosotros lo damos cuando, normalmente para que puedan los ingenieros darse una idea de una magnitud de cuánto les podría costar y qué es el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, básicamente es datos de entrada, ¿no? Este es algo libre, por decirlo, es una macro, ¿no? Geometría, carga, suelo, relleno, todo esto de acá, un pequeño esquema. Luego tengo los que son los valores que hemos visto hace un rato en la presentación. Entonces, los coeficientes proyectivos y los valores de CDR que tengo para cada punto, si me cumplen o no, caso en condiciones estáticas y pseudostáticas, análisis externo y análisis interno, externo, perdón, ¿no? Este como ejemplo. Y análisis interno tenemos esto, ¿no? O sea, obviamente esta hoja está calibrada para los materiales que nosotros comercializamos, ¿no? Porque es algo propio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para cada tensión que se genera una tensión máxima, yo tengo que usar este tipo de material, por ejemplo, ¿no? Entonces ya me va agotando internamente los valores que se tienen. El otro programa que suelo utilizar mucho es el MCW, ¿no? El MCW del doctor de Adama Engineering, del doctor Dovzhechinsky, que él es parte que vio lo que es los lineamientos de la Federal Highway, y el cual es un software, si bien es cierto, se llama software libre, porque no está casado con ninguna empresa, ¿no? Tiene un costo, son llaves que te dan con licencias, ¿no? Y que eso también utilizamos cuando muchas veces los ingenieros no quieren un software que tenga, por ejemplo, un nombre comercial. Entonces damos ese software que es un nombre genérico, por ejemplo, se llama Dama Engineering, que es una empresa que hace el software, pero que tiene los conocimientos y está con lineamiento de AASHTO, ¿no? Y la Federal Highway. bueno, otra pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Cómo se controla la deformación vertical o asentamientos en suelos, pues, limo-arcillosos? ¿Y qué tipo de esforzante es la conveniente? Ya, ahí lo que se verifica es, dependiendo, claro, del tipo de suelo que yo tenga, ¿no? Entonces tiene que haber un análisis también de asentamientos. Entonces se pone el macizo y se verifica, porque normalmente en ese tipo de estructuras, el asentamiento o el 85, por no decir el 90% de asentamientos, se da en la fase constructiva. Entonces tú vas corrigiendo lo que son los desniveles, acorde vas montando el muro. Y lo que es las deformaciones del paramento frontal, por proceso constructivo, te dicen que a 1 metro de paramento frontal tiene que ser maquinaria liviana, ¿no? Una pata de cabra, por ejemplo,
y luego un rodillo, porque si no hace que me empuje el paramento frontal. Ahora, el paramento frontal tú no lo puedes colocar vertical, tú tienes que colocar con una desviación, con una contraflecha de puede ser 2, 3 centímetros, hablamos de paneles de concreto, ya que cuando viene lo que es la compactación, comienza a alinear. Entonces, hay que ir midiendo nivel por nivel el tema de cuánto es el empuje que se genera ahí para verificar si es con 2, 3 o 4 centímetros, llegar a la verticalidad que yo quiero en lo que es el paramento frontal. Ya, bueno, una acotación que yo podría indicar con relación a esta última pregunta es, bueno, mucho depende del tipo de suelo, ¿no? Aquí el ingeniero Johan Azael está mencionando que si es que la cimentación son suelos limosos o arcillosos, ¿no? Entonces, allí definitivamente lo que habría que hacer es efectuar de repente ensayos de consolidación, ¿no? Y de repente contemplar de contraflecha, ¿no? Tal como se hace, por ejemplo, en las presas, ¿no? Cuando son de Ajá. material, o sea, usted puede esperar asentamientos por consolidación si es que tiene como cimentación un suelo fino y si tiene como material de su terraplén también un suelo fino, ¿no? Pero si son suelos granulares, como bien ha mencionado Wilfredo, esos asentamientos suceden durante el proceso constructivo, ¿no? En todo caso, ese tema de la deformación vertical se puede controlar al momento del diseño, ¿no? De repente, conociendo el asentamiento, proyectando una especie Exacto. de control, ¿no? De hacer de consolidación. Claro. Entonces, Sí. aquí tenemos otra pregunta del ingeniero Bazán. Dice, ¿cómo se dimensionan los tubos de drenaje? En un proyecto dice que les solicitaron ensayos de permeabilidad. No sé, un poco difícil la pregunta, pero ahí está. Ensayos de Y permeabilidad, ok. Claro, es que depende mucho. O sea, el drenaje, cuando yo he visto básicamente en las tuberías que hemos colocado, se toma el caudal que se tiene. Normalmente se hace un corte de ladera, ¿no? Se espera que el drenaje sea por infiltración en la parte posterior y no por la parte de infiltración superior, porque si tenemos un relleno con básicamente un 95% del proctor, es difícil que entre el agua, ¿no? Entonces, se tienen que son cunetas en la parte superior y ya no ingresan por la parte, por lluvia, por así decirlo, ¿no? Pero en la parte posterior, efectivamente, se puede colocar un geocompuesto de drenaje o tipo un drain francés, ¿no? Y tuberías que he visto máxima dimensión, paramos incluso hasta de 18 o 20 metros, de 6 pulgadas, está más que sobredimensionado. Y estamos hablando de zonas como Moquegua, zonas así donde la lluvia es bastante intensa, ¿no? Y sin problemas. Efectivamente, el cálculo de drenaje sí se debe hacer, no se hace muchas veces. Muchas veces siempre te dicen, ok, coloca un tubo de 4 pulgadas. Sabemos que funciona, pero no sabemos diseñar, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo me apoyo con un ingeniero hidráulico de por sí, que me hace de acuerdo al estudio de infiltración que yo pueda tener o de intensidad que se pueda tener de flujo, y él me calcula el tema de la tubería. Típicamente, como le digo, ronda entre 4 a 6 pulgadas, que es lo típico que se da en lo que es este tipo de muros. Si tengo muros muy altos, ya, por ejemplo, un compuesto de drenaje ya se comprime mucho, ¿no? Entonces ya se utiliza este drain tipo drain francés de 30 centímetros o 50 centímetros, de acuerdo a cálculo, para derivar el agua. ya. Luego dice, ¿no? Utilizando gaviones o prefabricados de concreto, eh, ¿qué altura se puede alcanzar en muros de suelo reforzado? Dice, ya que alturas considerables podrían hacer colapsar pues, por peso propio tendría a ser la cara, ¿no? La cara, ¿no? Claro, yo en diseño de este tipo de estructuras he diseñado hasta 25 metros construido, correcto. Normalmente ya cuando son grandes alturas, el muro no se hace totalmente vertical, se da una pequeña inclinación para evitar esto, ¿no? La compresión directa en toda la caja, en toda la cara del muro. Ya. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ¿es posible ajustar el cálculo a partir de resultados de ensayos de laboratorio al material de relleno estructural? ¿Qué ensayo sugiere para la caracterización de este material
granular, ¿no? Corte directo, triaxial, correlaciones a partir de su deformabilidad, tipo vida Benkelman, etcétera, ¿no? Correcto. Normalmente, claro, lo que hay que hacer es, a veces como prediseño, no se tiene parámetros y se toma lo que me decía esto. Sin embargo, hay que hacer unos ensayos de laboratorio para poder determinar los parámetros reales, ¿no? Un corte directo me saca mucho material grueso, entonces me da un ángulo de fricción no real comparado a un triaxial. Pero un triaxial muchas veces cuesta más y el tiempo también que tienen no es tan... Es lo ideal, pero a veces con un corte directo ya nos damos una idea de qué material tipo tienen y más o menos puede estar en el rango del diseño. Normalmente nos piden parámetros mecánicos efectivos, ya sea ángulo de fricción, peso específico y cohesión. Claro, aquí también podríamos acotar lo siguiente, ¿no? Bueno, en el tema del corte directo, ¿no? En principio, el corte directo tiene un diámetro reducido, ¿no? Entonces, de repente no va a ser muy real, ¿no? Yo creo que sería de repente preferible otro tipo de ensayo, ¿no? Un ensayo tipo CU, por ejemplo. Y por de otro lado también, ¿por qué se recomendaría ese ensayo, ¿no? Porque el ensayo, el corte directo al momento de ejecutarse obtiene una falla horizontal. Entonces, con el Exacto. otro ensayo, el CU, por ejemplo, se logra una falla más real, ¿no? Entonces, esas son dos razones por las cuales nosotros podríamos también sugerir que sea un ensayo tipo CU que reporta los esfuerzos que se requieren pues, para el material, ya que son materiales que van a drenar, y tendríamos pues un valor, entiendo yo, un valor más correcto, más real, ¿no? Entonces, eso es lo que Sí, yo podría claro. contar por ensayo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Después, Claro. aquí hay algunas consultas, de verdad que está bastante interesante la charla, y aquí hay varias preguntas, ¿no? Dice, debemos atravesar un suelo con nivel freático alto. No se puede conseguir material granular para conformar el terraplén de la carretera, dice. ¿Se puede utilizar en este caso geosintéticos para conformar el terraplén? Si no tiene material granular, normalmente lo que se espera es que sea material granular porque tú tienes que permitir el flujo del agua sin que me lave los finos, ¿no? Normalmente cuando tenemos en zonas de ríos, muros, la parte de que va a estar inundada, se recomienda incluso son materiales granulares con un porcentaje menor incluso al 5%, para que el agua pase y cuando pase y cuando suba y baje, o esté en este juego, no me lave los finos y no se reacomoda. Al reacomodar, si se reacomodan, voy a hacer que se asiente la estructura por reacomodo de partículas, ¿no? Si es que se lavan los finos. Se recomienda normalmente utilizar en zonas que he visto, zonas de confinamiento de suelo, ¿no? A veces incluso se utilizan geoceldas para confinar o tipo geobolsas, donde me confinan el material para evitar que material fino sea lavado, por así decirlo, con el tema del agua. Claro. Bueno, aquí hay bueno, un comentario o afirmación, dice que no se puede realizar ensayos de corte directo ni triaxial para suelos granulares, ¿no? Por lo tanto, no cuento con ángulo de fricción y no podré diseñar suelo reforzado. Esa es una pregunta, y creo que la última ya que tendríamos es, eh, ¿cómo podría determinar cuál sistema de estabilización es mejor? ¿Mediante geoceldas con geomallas o una estabilización con gaviones con piedra? Está hablando de altura de 60 metros en terracerías de talud urbano, ¿no? Esas son las dos últimas preguntas, Wilfredo. De gaviones con piedra para 60 metros, de todas maneras va a tener que utilizar el tema de un refuerzo para ver la altura, si es escalonado o no. Tenemos que verificar el tema de un refuerzo, ya sea geosintético o no geosintético, para darle estabilidad directamente ahí. Y con geoceldas no he trabajado mucho, no podría darte mucho ese feedback, pero sí he visto muros o taludes también con geoceldas y geomallas. Sí he visto, pero no lo he aplicado yo. Bueno, esas serían todas las preguntas. Miren, les hemos estado pasando por el chat el link de la página
YouTube del IGS Perú. Espero que les pueda servir de ayuda. En todo caso, los invitamos a que puedan seguir participando. Vuelvo a dar las felicitaciones a Wilfredo, de verdad, muy buena presentación. Felicitar en todo caso, yo creo que ahora con estas ayudas del internet, pues podemos ver que salen muy buenos profesionales prácticamente de todas las universidades del Perú. Entonces, le agradecemos a Wilfredo su presentación, de verdad excelente, y muchas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en una próxima presentación y les vamos a tener algunas buenas noticias, ¿no?, con relación a algunos cursos que pensamos implementar. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.